El control de tu tiempo es el control de tu vida. Por eso vamos a estudiar cómo hacer administración del tiempo y ser efectivos en nuestras actividades como parte de unas metodologías utilizadas para lograr nuestros propósitos. El día de hoy en Haz que suceda vamos a ver cuatro métodos de productividad que nos van a ayudar a optimizar nuestro tiempo en nuestras labores. Y esto pues siempre con el objetivo de desarrollarnos como mejores líderes y más capaces de lograr nuestras metas. Esto va a influir tanto en nuestra vida personal, porque nos va a liberar de tiempo, también nos va a hacer mucho más efectivos en nuestras actividades de trabajo o nuestros proyectos personales. Bueno, el día de hoy nos acompañan algunos amigos que están aquí conectados en línea. Y bueno, se iba a presentar a David. Un gusto. Buenas noches, gracias Salomón por esta invitación, por darme el espacio para ser un panelista y poder aprender y compartir conocimiento con ustedes. Desde mi participación siempre suelo hacer observaciones del tema que tratamos desde el carácter laboral o profesional y también desde un punto académico, esperando que los oyentes puedan recibir esta información y enriquecerla. Bueno, agradezco tu participación y también a los demás amigos que nos acompañan, que van a estar de oyentes. Entonces, de igual manera, pues les invito a que si quieren comentar algo, es muy oportuno y valioso lo que puedan aportar. En este caso es más un tema de estudio, pues vamos a ir aprendiendo juntos estos contenidos. Bueno, me presento. Soy Salomón Saavedra, quien está buscando generar lo que son espacios de liderazgo, capacitación, desarrollo de empresas y tener esta formación necesaria que muchas veces se deja de lado en los institutos y que necesitamos complementar para tener éxito en cada área de nuestra vida. Entonces, ahorita voy a compartir la presentación, la cual refiere a las metodologías de administración del tiempo o optimización de nuestros trabajos. Bueno, en una reunión anterior habíamos visto ya algunos métodos que analizamos cómo poderlos implementar, cómo se analizan desde la teoría, ¿verdad? Y teníamos la idea de con qué íbamos a empezar a priorizar nuestras actividades. En particular, habíamos visto el método Pomodoro, el método ABC, el contenido va a estar en el video anterior, y habíamos visto cómo poder implementar la organización de equipos. Ahora continuamos con siempre como trabajo en equipo, aclarando que las capacidades individuales de administración del tiempo son las que nos permiten traslaparlo hacia la administración de equipos. Si el líder no se sabe organizar, el equipo va a ser un caos. Si el líder se organiza, va a poder dirigir o estructurar cómo va a trabajar el equipo. Si el equipo en sí no tiene administración del tiempo, puede tratar de acoplarse a la metodología del líder, pero no va a ser efectivo, no va a rendir. Entonces, por eso es un tema que todos tenemos que ver, tanto quien está dirigiendo como quien está ejecutando, como quien planifica, como quien dice, la visión de los proyectos, o sea, todo es un tema desde los más altos mandos hasta quienes hacen más la realización del trabajo, ¿verdad? Entonces, dentro de esto, tenemos un esquema que nos aclara que tenemos que tener unos objetivos bien definidos y, y saber qué se van a poder realizar, que se van a poder, em, que se van a poder definir como bien logrados, y esto es lo que decimos como medibles. Entonces, al momento de querer definir un objetivo, es importante que cada uno de los miembros lo entienda, así como también se tenga la capacidad de saber
qué resultados está teniendo. Entonces, cuando un objetivo simplemente no es medible, que sucede mucho, se puede tal vez tener como una idea vaga de qué es lo que se quiere lograr. Entonces se tiene esa parte como en un término claro. Pero al no ser medible, cualquier resultado puede ser considerado bueno, puede ser considerado malo. Y todo dependerá qué tanto fue efectivo en su aplicación. Ahora, ¿qué es lo que da la medición? Da la capacidad de mejora, da la capacidad de hacer ciclos de trabajo, da la capacidad de identificar cosas que se debieron hacer diferentes. Y ese es un tema que muchas veces se deja de lado, la medición. Mientras que digamos que la medición es la parte clave de, de una buena ejecución. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer mediciones? Uno es los llamados KPI o Key Performance Indicators, que serían como indicadores claves de rendimiento, los cuales nos identifican cuánto se está logrando del objetivo, qué tanto se está manteniendo dentro de la línea. Nos permite medir el progreso de la semana pasada con el progreso de esta semana, etcétera. ¿Cómo lo mide? Lo puede medir a través de cantidad de resultados. Por ejemplo, número de piezas fabricadas o número de estaciones reparadas, etcétera. Podría ser un porcentaje financiero. Sigamos, si queremos optimizar los costos, entonces logramos reducir costos de transporte al utilizar las horas de menos tráfico. Entonces logramos ahorrar tanto en dinero, ahorramos tanto en tiempo. Esos valores que nos permiten hacer una comparativa pueden ser utilizados como indicadores de rendimiento, ¿verdad? Y esa sería una manera de que sean medibles. Pero también podríamos considerar otro aspecto, como quien dice qué tanto impacta. ¿A cuántas personas alcanzamos con esta ayuda social? ¿A em, cuántas que otro, por ejemplo, cuánto fue el avance de una obra de construcción? Entonces, aunque fueran en cada etapa, las construcciones no se va a repetir la misma construcción en otra semana o en otro mes, pero sí se puede determinar como quien dice las horas de trabajo, los progresos en sí o el porcentaje de la obra. Entonces, esas cuestiones nos van a ayudar a llevar un rendimiento y a hacer mejoras, tanto personales como grupales. Bien, aquí estoy peleando yo con mi cámara que todavía no me da imagen. Bueno, continuaríamos entonces analizando lo que son los roles definidos. Muchas veces en los equipos todos tenemos algún tipo de función, em, capacitación, pero cuando hay equipos que son de una misma área, por poner un ejemplo, durante el estudio todos estamos en la misma área. Entonces, quieren hacer un equipo de trabajo, pero no son complementarios porque se tienen básicamente los mismos conocimientos, se tienen prácticamente los mismos detalles acerca del estudio. Entonces hay poca complementariedad. Todos tienen un mismo rol. Y lo que puede resultar es en simplemente que no hay una organización específica. Ya en una empresa sí se suelen determinar por áreas, pero todavía sí se suelen dar como poca definición de roles en el aspecto de que a cada uno de los colaboradores a veces se les exige más de lo que corresponde a su área porque son trabajos que se necesitan realizar en la empresa. ¿Qué es lo que pasa? Al momento de definir roles, es muy bueno poderlo poner en base a las habilidades, en base a las capacidades, estudios, conocimientos y demás, pero lo que logra es la complementariedad y al ser complementarios, em, se logra como una estructura más eficiente. Aquí nos genera otro problema. Al haber una distinción muy separada,
La coordinación de los equipos puede enfocarse, por ejemplo, en el área de conocimiento del líder. Vaya, el líder tiene un conocimiento administrativo. Entonces viene y aplica todo desde la parte administrativa. Pero los operadores, por ejemplo, que puedan ser de un departamento de mantenimiento, un departamento de ventas, cuestiones así, tienen otros conocimientos. Entonces, n- el líder podría no estar em, estableciendo metas específicas que apoyen al área de ventas, sino que simplemente poner algunas exigencias administrativas. En ese aspecto es que necesitamos la complementariedad tanto en los roles directivos como en los que ejecutan, ¿verdad? Porque digamos, en este caso, los vendedores no tienen tal vez en mente las metas administrativas. Entonces, no están como los dos remando para la misma dirección. Ahí es donde se necesita tener esas distinciones, pero al momento de definir roles, está como esa ambigüedad. Se necesita definir, pero a la vez se necesita no, no dejar como desprovista un área, según en lo que estábamos hablando del ejemplo. No sé si hay alguna experiencia a compartir en alguno de los dos temas mencionados. Bueno, Salomón, sí, me parece importante lo que está mencionando y yo quería mencionar también que los objetivos, dependiendo el rol y en la jerarquía que se pueda ubicar cada colaborador en una empresa, podría ser diferente. Por ejemplo, en una empresa de ventas de productos o servicios, el colaborador que está en la línea operativa haciendo ventas, a él lo que seguramente le podría interesar es cumplir una meta y llegar a comisionar. Y realmente él tal vez no tenga todo el contexto de cuánto volumen monetario requiere esa empresa para ser sostenible y cerrar un mes con números positivos. Ya esa visión la debería tener alguien a nivel de gerencia o de alta administración. Y sobre los objetivos, quería también agregar de que la técnica de medición siempre basa en valores numéricos. También, aunque se pueda hacer en valores cualitativos, tiende a ser más abstracto. Por ejemplo, muchas empresas que intentan medir la satisfacción del cliente, eh, a veces no siempre se logra conseguir resultados tan reales cuando es tal vez en base a una encuesta. No todos los clientes le ponen el empeño a dar sus sensaciones reales a esas Mm, encuestas. Eh, donde yo he visto que se obtienen mejores resultados con indicadores es cuando se hace en valores numéricos. Por ejemplo, si mm, lo que queremos es eficiencia, normalmente medimos tiempos en procedimientos. O si queremos volumen de trabajo, entonces medimos unidades de productos o servicios o la actividad o la tarea asignadas. mm. Entonces eran los dos participaciones que quería tener sobre estos dos importantes temas que ya hemos abarcado. Sí, y son muy valiosos complementos porque amplían lo que es el entendimiento de cada una de esas posturas que estábamos hablando, ¿verdad? Respecto a esas opiniones y esos conocimientos que nos has compartido, tengo entonces algunos ejemplos. Uno de ellos es respecto a un grupo que tiene cierta métrica de ventas. Cuando está la persona que está administrando los equipos de ventas, lo que está haciendo es como cierta exigencia que si no se logra alcanzar un mínimo de ventas, entonces le quitan las comisiones, no ganan, no comisionan. Eso es lo que está terminando de hacer es desmotivar al equipo, porque hay momentos en que no se logran las metas esperadas.
y no comisionan ni siquiera lo que sí lograron. Mientras que para la parte administrativa lo que está logrando es una exigencia, supuestamente, en donde debería de motivar a los demás para cumplirla y más bien está causando desmotivación, ¿verdad? Otra cuestión que podría mencionar respecto a, a eso que del enfoque de cada uno de los equipos, también con respecto a lo del equipo de ventas. Una vez miré un equipo que lo que estaba haciendo era, como quien dice, dedicando el tiempo a a los trabajos, pero sin tener en vista lo que era el bien de la empresa. Entonces, en determinado momento, la empresa necesitaba una cierta actividad extra para tener resultados en ventas. Este otro equipo era a ver, bueno, estaban en la parte de producción digital, pero iban a hacer una campaña, un evento en donde iban a exponer en una feria y necesitaban de esa participación de ellos porque en esos momentos el equipo de ventas no estaba disponible para participar. Entonces ellos viendo en su única área de trabajo, no quisieron participar en la parte de exposición y simplemente esperaban que la empresa tuviera éxito sin haber tenido participación en ventas, ¿verdad? Entonces en ese momento se les ocupó para esa área, pero ellos solo estaban viendo el área de sus intereses, ¿verdad? No viendo los intereses de la empresa porque estaban desligados un entendimiento de, de cómo la empresa necesita de las ventas para subsistir, ¿verdad? Al final, pues ese equipo terminó saliendo de la empresa. Bien, respecto a las mediciones, es muy cierto y lo que te tenía por mencionar es que en una vez vi una encuesta en la cual solo se quería medir la satisfacción del cliente, pero estaba en un rango numérico. Entonces había un cliente que fue atendido de lo mejor, se salió alegre, en sus palabras había expresado que quería eh, votar favorablemente, medir favorablemente, pero entendió al revés el valor numérico de la encuesta. Entonces votó a 0 en vez de a 10. Y entonces en la medición salió un valor totalmente negativo, ¿verdad? En la satisfacción del cliente. Donde, donde, como quien dice, sí estaba estructurado en una consideración subjetiva, pero al momento de que el cliente no lo pudo interpretar correctamente, tal vez por falta de observación o claridad en el mensaje, al final pues quedó una medición errónea. Bien, entonces continuaríamos ahorita con el tercer punto, el cual habla de iteración continua. Al principio, cuando yo había oído la palabra iteración, no la había entendido correctamente, pero básicamente son repeticiones, son ciclos de trabajo. Entonces, es una repetición, una iteración. Em, lo han oído decir iterativamente, creo que esa es más común. Y básicamente es repetir el ciclo, ¿verdad? Entonces, al momento en que se hace esto, nos permite ir por el perfeccionamiento. Y es una de las bases de los métodos de trabajo de, de mejora continua. Van basados en esto. Ciclos repetitivos de trabajo que van incorporando un ajuste en el cual se va optimizando. Se va optimizando, por ejemplo, uno, corrección de errores de la vez pasada. Dos, hay conocimiento previo que ahora va a ser aplicado para mejoría, para, para hacerlo más rápidamente. Pueden haber plantillas, pueden haber em, futuros avances en los cuales ya se tiene como una línea base o un esquema base para trabajar. Y básicamente la medición de los progresos se obtiene a través de el análisis de los tres puntos anteriores, ¿verdad? En donde también los resultados van a ser algo que nos va a determinar qué tanto se están logrando las metas.
y ya es como que dice el objetivo visible. Pasaríamos al siguiente tema, el cual es el método Kanban, que básicamente estamos hablando en un proceso de trabajo, el cual refiere a una lista de tareas bastante visual. Es un tablero en el cual se sabe lo que se necesita hacer, lo asignan las situaciones y lo puede estar escribiendo el líder, ¿verdad? Al momento de que se hace una asignación de trabajo, pasa a la etapa de lo que se está haciendo y en la parte de una vez que ya se hizo, pasa a la parte de los objetivos ya realizados. Entonces esto permite la evaluación por parte del líder sin tener que estar encima de cómo se está haciendo la ejecución, lo cual da autonomía a las personas que están realizando los procesos. Ya no tiene al supervisor ahí poniéndole presión, sino que el supervisor está viendo qué tantas tareas se van cumpliendo. Una vez que la tarea está realizada, también puede observar cómo fue realizada y tiene otros beneficios, como quien dice que el personal que está realizando los trabajos puede seleccionar la tarea, ya sea en base a la urgencia, ya sea en base a su conocimiento, ya sea en base al proceso que esté realizando o al tiempo que tenga disponible, etcétera. Entonces es un poquito más autónomo, con la ventaja de que también permite un método iterativo de trabajo en donde se vuelve a pasar de haberlos hecho, se vuelve a empezar por el ciclo de qué hacer. Esto en cada sprint se le llama, como quien dice, recorrido de un punto a otro. Una vez que ya está hecho, se vuelve a empezar ciertos ciclos de trabajo, dependiendo el esquema. No sé si has trabajado con algún método similar. Sí, Salomón, utilicé en algún momento Trello, que es una plataforma virtual para trabajos en equipos donde se van desplazando tareas por diferentes columnas y lo utilizábamos para darle seguimiento al flujo de procesos de diferentes tareas y viendo quién tenía la responsabilidad en ese momento, qué recursos le hacían falta y a nuestro líder pues eso le daba una visión macro de cómo iban las diferentes actividades y también podía ver dónde habían cuellos de botella para enfocarse él en las necesidades de esas tareas puntuales. Por ejemplo, en esa imagen ilustrativa, los diferentes colores que están ahí podrían representar un departamento o un responsable y es un método que es muy visual cuando hay bastantes personas involucradas, porque a veces tal vez queremos mantener un flujo de actividades por un grupo de WhatsApp y entre tanta conversación se va perdiendo quién tiene una responsabilidad, quién debe, quién está pendiente de una tarea predecesora para continuar él. Entonces, sí es un muy buen método. Es correcto, es correcto. Cuando pasa eso en los grupos de chat, simplemente se pierde la información, por más que se trate de ser claro. Y este método permite varios beneficios, como la asignación de roles, la urgencia, por ejemplo, se puede marcar la urgencia, se pueden ordenar por prioridad o por hora del día que se va a realizar. Digamos, yo tengo uno ordenado por las fechas. Cuando tengo que llamar a un cierto cliente, lo tengo estructurado por fechas. Y el Trello es muy bueno porque está optimizado para poder hacer esto. Solamente que al final uno tiene la libertad de usarlo como mejor le convenga, ¿verdad? Pero básicamente está basado en este tipo de métodos y es uno de los mejores sistemas productivos, aplicando también lo de las iteraciones. Para no abordar mucho en esta y poder continuar al otro tema, básicamente el beneficio es que estamos con un método de trabajo bastante visual que nos permite entender al equipo y entender las tareas propias, ¿verdad?
Así como el líder puede hacer una supervisión rápida para enfocarse en puntos específicos. Y, y al momento de hacer los ciclos, simplemente se mueve una tarjeta a las posiciones correspondientes. Bien, estamos hablando de esta parte de las limitaciones del trabajo en curso, que esta más básicamente sería como los signos W y P se refieren a trabajo en curso, pero en inglés, ¿verdad? Entonces, eh, básicamente lo que el líder tiene que hacer es no saturar de trabajo al equipo. Entonces, esto también nos permite ver la cantidad de tareas que se están realizando, de tal manera de hacer un buen balance, ¿verdad? Las mejoras continuas, bueno, esto era lo que hablábamos de los ciclos. Entonces, cada una de las tareas puede ir em, orientada a un resultado. Me confirma si se perdió la imagen sí, de la presentación. No se puede ver, Salomón. Deme un momento, por favor. ¿Ahora sí? Sí, Sí se puede ver. gracias. Bueno, continuamos con detalles de esta. Básicamente refiere a los grupos. Las tareas que se están por hacer son cosas definidas que son como las actividades planteadas para este tipo de trabajo. Ya pueden ser específicamente por el cliente o simplemente tareas pendientes, ¿verdad? Entonces, am, esto permite agruparlas, permite em, ordenarlas por prioridades. Por ejemplo, los trabajos urgentes uno los puede marcar en color rojo para que sean más visuales y saber que está orientado. Los trabajos ya realizados o los de cara al cliente podrían ir en azul, cuestiones así. Em, Después, el otro columna están los temas de los que está en progreso. Y básicamente lo que se busca es no alimentar de más tareas cuando ya hay una saturación de trabajo y que puedan salir suficientes tareas del esquema para mantener un flujo de trabajo ni muy suave ni muy cargado. Y la otra de completado más que todo para evaluación, ¿verdad? Más que todo esto está orientado para los trabajos en grupo, pero no lo puedo explicar de manera personal como una costumbre con la ventaja de que también puede integrarlo. Digamos, si tiene su trabajo personal de esta manera, podría integrarlo fácilmente a un equipo o integrar a personas a su trabajo. De tal manera que sea fácil hacer la organización y reestructuración de todo, en vez de simplemente dar ideas vagas en donde uno dice, no, yo estaba trabajando en tal tema. Y la nueva persona, el nuevo colaborador, simplemente no tiene un esquema, un recorrido, un proceso o un entendimiento general de lo que se está haciendo. Bien, continuamos entonces ya con lo último. Por cuestiones de tiempo vamos a solamente ver el método y en otra próxima ocasión vamos a ver la complementariedad entre métodos. Pero básicamente estaríamos hablando de lo que es un método que se refiere a simplemente a utilizar o decidir hacer las tareas más inmediatas, no, más importantes en este caso. El método 80-20 o ley de Pareto es bajo en el análisis de de que haya tareas de alto impacto y hay tareas de bajo impacto, pero la mayoría de tareas son de bajo impacto y la minoría de tareas son de alto impacto. Entonces, trabajando en la minoría de tareas de alto impacto, uno puede tener mucho más resultados que haberse puesto a hacer todas las tareas, todas las demás tareas que eran de bajo impacto. Entonces, por poner un ejemplo, la prospección en ventas.
Al momento de aumentar la cantidad de prospección en ventas, lo que va a tener es una mayor cantidad de personas interesadas en compra. Y entonces dice, esta es una tarea de alto impacto y la voy a hacer un poco más, adquirir más clientes. Entonces, en su momento va a salir clientes que quieren comprar al momento, en ese instante, y hay otros clientes que van a comprar más adelante. Pero ¿qué pasa si ya tengo una lista de clientes y digo, voy a insistirle a los clientes que me dijeron que van a comprar más adelante? Y me quedo insistiendo, insistiendo, insistiendo. Estoy haciendo trabajos con poco resultado. Eso por poner un ejemplo más claro en venta, ¿verdad? Pero, ¿por qué se llama 80-20? Porque se ha notado que esa es una proporción que se da en prácticamente todo, tanto en la dedicación del tiempo, como en la productividad, como en los tipos de tareas de las empresas, etcétera. Esa distribución nos indica lo siguiente: el 20% de las tareas nos generan el 80% de los resultados, pero también la podemos ver desde el aspecto contrario. El 80% de las tareas solo están generando un 20% de los resultados. Entonces ahí es donde nos invita a poder decidir cómo utilizar nuestro tiempo en las tareas más productivas y qué vamos a hacer con las tareas menos productivas, las cuales el problema de no hacerlas es que se van a ir acumulando y se van a ir haciendo urgentes por no haberlas realizado. Entonces, ahí es donde entra lo demás del complemento de la ley de Pareto, que puede ser como delegar las actividades que son menos importantes a, a alguien que las pueda realizar suficientemente bien sin que le quite el tiempo en el trabajo productivo, ¿verdad? Otra cuestión es como lo habíamos visto en el capítulo anterior, en donde estábamos viendo que había algunas actividades que se podían eliminar, algunas que se podían reorientar y esas que se podían hacer de manera inmediata. No sé si al respecto tenías algún comentario. Sí, Salomón, mi trabajo, mi relación 80-20. Normalmente el 80% del impacto que yo desempeño en el cargo que ostento va relacionado a gestiones con el personal de mi equipo o con otras áreas en las que necesito hacer una gestión. Por ejemplo, recientemente tuve un vehículo dañado en el departamento. Entonces, ese vehículo dañado, pues me afecta el día de trabajo de una persona que trabaja conmigo. Entonces, si yo no le pongo la energía y el esfuerzo a gestionar que se recupere ese vehículo, entonces también se pierde el día de trabajo de ese colaborador que está en mi equipo. Entonces, esa es una Ujú, de las situaciones. Otra de las actividades que hago en la mañana con mi equipo es hacer asignaciones de actividades y ver los pendientes que tenemos. Entonces, ahí es donde yo he encontrado mi relación 80-20. Todo lo que tenga que ver con otras personas dentro de mi equipo o externos a mi equipo, lo debo gestionar desde la mañana y al hacer eso, prácticamente estoy obteniendo los resultados del día. Luego hay actividades propiamente que debo desempeñar yo, que en esas tengo más holgura para administrar los tiempos y hacerlas cuando se necesiten, ya que no son urgentes. ujú. Entonces, esa es la Y, experiencia que he tenido. y qué excelente que estas experiencias nos reorientan hacia el liderazgo, cosa que había olvidado mencionar en este aspecto. Y digamos, muchas veces sucede que el líder, por haber participado en alguna vez en las actividades del equipo, se centra en hacer actividades en lugar de centrarse en el desarrollo o en el liderazgo del equipo. Entonces, vaya, hay un equipo de venta de 10 personas. Entonces, retoman a alguien que miraban que era el mejor en ventas.
lo sacan para que lidere, pero en vez de liderar, dice, voy a reforzar a mi equipo poniéndome a vender. ¿Qué pasa? Aumenta el potencial de uno, muy bueno. Mientras que si estuviera ejecutando el rol de formador, de entrenador, dando tácticas, motivando, dándoles herramientas, multiplicaría por 9, porque multiplicaría cada uno de ellos, a diferencia de sumarse uno. Entonces, ese rol como líder tenemos que tenerlo en mente. Y bueno, este va a ser el contenido del tema de hoy. Vamos a continuar en la próxima semana para seguir desarrollando nuestras capacidades y hacer que nuestras metas sucedan. Así que un gusto haber compartido tiempo con ustedes.